Este es el oscilador lateral de un ventilador Lasco y hoy vamos a hacerle un buen mantenimiento para que quede totalmente suave en su giro y a la vez tenga un buen giro también libre, suave, nuestro eje del ventilador. Ya vamos a comenzar y no nos vamos a tardar mucho. Vamos a abrir ya el oscilador para que miremos cómo se encuentra por dentro. Ya pudimos observarlo cómo está acá por fuera. Miren cómo está la tapa. Vamos a tratar de sacar esta perilla o este controlador. Lo vamos a alar muy fuerte hacia afuera o hacia arriba. ¿Ok? Así lo vamos a alar para poderlo desprender. Pero tiene que ser con mucho cuidado. Aparte de eso, aquí tenemos el embragador y vamos a tratar de que los balines, ahí donde están viendo ustedes, ahí pueden observar los balines, ahí queden adentro, ¿ok? Embragamos y ahora sí podemos quitar la tapa. Los balines ya entraron en la rueda dentada que embraga con el resto del mecanismo, ¿ok? Ahora sí saco el embragador despacito y ustedes pueden observar cómo se encuentra de sucio y se encuentra también una grasa bastante vieja, ya bastante deteriorada. Y entonces aquí podemos observar cómo se encuentra nuestro oscilador, tanto por dentro como por fuera. Entonces seguimos desarmando. Vamos a desarmar esto también. Vamos a sacar la rueda conducida y vamos a sacar ese tornillito. Este no lo tenemos que perder de vista. Sacamos este. Miren cómo está aquí. Esto está totalmente dañada ya la grasa, la lubricación. Vamos a sacar la rueda dentada y aquí la tenemos. Únicamente está limpia donde no hace contacto con nada. Bueno, pero hoy vamos a encargarnos de limpiar todo esto y vamos a dejar el oscilador bastante limpio, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar este líquido que es Zener, es un químico derivado del petróleo y que nos ayuda a diluir pinturas o diluir barnices aplicados a madera. También laca que se utiliza para madera, con esto lo podemos diluir. Es un solvente prácticamente, ¿ok? Esto nos va a ayudar a nosotros a limpiar más que todo las partes metálicas o la parte metálica de nuestro oscilador, ¿ok? Vamos a utilizar también este, que también es derivado del petróleo, es queroseno, y este queroseno nos va a ayudar a limpiar las partes plásticas de nuestro oscilador, ¿ok? Todo esto. ¿Por qué no utilizamos Zener? No lo utilizamos porque es muy fuerte para la parte plástica y nos puede dañar estas piezas, ¿ok? Nos puede deformar incluso las piezas, por eso es mejor ocupar queroseno en el caso del plástico. Vamos a comenzar por esta tapa. Esta tapa es la que está obviamente en la parte superior de nuestro oscilador. Entonces vamos a comenzar haciéndolo de la siguiente manera. El queroseno nos va a ayudar a limpiar toda esta parte de acá, toda esta parte de acá de nuestro oscilador. Ya la tenemos preparada. Está limpia, bastante limpia para como estaba antes. Ahora vamos con esta parte de acá. Vamos con esta parte de acá. Podemos eliminar esta grasa o este aceite ya contaminado y recalentado. Ya lo podemos eliminar y podemos aplicarle de una vez queroseno. Ya sabes que estamos con queroseno. No podemos aplicar el Zener aquí porque nos puede dañar las piezas plásticas, ¿ok? Miren aquí,
Aquí ya tenemos listo esto, no hay mucho que hacerle también. Lo tenemos por ahí. Ahora nos vamos a enfocar en esta rueda que es la rueda dentada conducida. Nos ayudamos de nuestra puntita y vamos a secar bien aquí. Y aquí pueden ver ustedes lo limpio que se encuentra, ¿ok? Ahora vamos a una parte sumamente importante como es el embragador. Este es el que hace posible que nuestro ventilador oscile o no oscile. Es decir, nosotros embragamos y desembragamos. Esta es la parte principal de nuestro oscilador, ¿ok? Entonces, esta parte principal abarca un par de balines y un resorte, con los cuales debemos tener mucho cuidado porque entonces, si no lo tenemos, los balines por medio del resorte pueden salir volando. Así que vamos a desarmar esta rueda dentada. Esta rueda dentada está a presión con la ayuda de los balines y el resorte en esta pieza. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Miren, lo pueden ustedes desembragar de esta forma. Lo agarran y mueven esta pieza, ya sea de acá o de acá, la mueven y aquí ya está. Miren, ya vieron, aquí hay dos balines que los dejamos por aquí. Vamos a poner por aquí los dos balincitos. Aquí está la rueda dentada que hace posible el embrague junto con este dentado que está aquí. Y por aquí está el resortito que les dije que tiene aquí nuestro embragador. Este es el resorte. Aquí sale el resorte. Aquí está. Y como pueden ver ustedes, esto ya no es sano, lo que tiene aquí el embragador, para nada. Miren, esto ya no es para nada sano. Es necesario eliminarlo, limpiarlo y como ven ustedes también, todo esto está totalmente ya vencido. La grasa inicialmente era así, pero se transformó en esto que ustedes ven ahora. Entonces esta grasa la tenemos nosotros que eliminar, ¿ok? Ok, miren, aquí ya lo tenemos listo, ¿correcto? Lo hacemos a un lado. Ahora vamos con la rueda dentada. Esta rueda dentada tiene bastante grasa y ahí donde lo tenemos ya podemos nosotros aplicarle el queroseno para darle una buena limpieza. Miren, ¿qué les parece? ¿Cómo va quedando? Se ve bien, ¿verdad? O espero que sí, para ustedes, que se vea bien. Ok, entonces, ya ahora prácticamente vamos a darle una limpieza a los balines. Limpiamos el primer balín, lo ponemos aquí. Aquí ya tenemos los dos balines limpios y ahora vamos con el resorte. Ok, aquí tenemos también el resorte ya listo. Entonces, para poder nosotros empezar a armar nuestro embragador, nos vamos a ayudar del aceite. Vamos a aplicarle aceitito a los balines. Le aplicamos un poquito de aceite y al resorte también, ¿ok? Resorte y balines. Y lo que vamos a hacer es introducir el resorte. Ahí lo tenemos. Tomamos uno de los balines y lo que hacemos es girar nuestro oscilador, dejarlo ahí con el balín adentro. Miren, ahí está el balín, ¿verdad? Y entonces colocamos el otro balín aquí. Perdón, ahí ya se me cayó uno. Entonces
Ya tenemos aquí los dos balines. Fíjense bien, ahí tenemos los dos balines, uno a cada lado, e introducimos entonces la rueda dentada embragadora a donde corresponde, que es aquí. ¿Ok? Siempre sujetamos los dos balines con los dedos, ahí, siempre los sujetamos e introducimos la rueda dentada sin que los balines se nos vayan a ir para otro lado. ¿Ok? Ahí. ¿Vieron? Ahí están los balines. Ahí están los balines. Los dos balines se encuentran ahí, en el embragador. ¿Ok? Entonces ahora vamos a aplicarle un poquito de grasa. Solamente un poquito, no vamos a aplicarle mucho. Yo voy a ejercer presión a esta rueda dentada para acá, para que no se me vaya a caer los balines, no se me vayan a ir por medio del resorte. Yo le voy a aplicar un poquito de grasa aquí, un poquito de grasa por aquí también, en todo el dentado de la rueda, ¿ok? Ahí ya lo tenemos, no tenemos que aplicarle tanto. Ahora lo que necesitamos es darle una buena limpieza a la caja metálica de nuestro oscilador. Y eso lo vamos a hacer, como ya les dije, con el Zener. Ahora sí tenemos Zener aquí. Vamos a cambiar el cepillito que estábamos ocupando y vamos a utilizar este ahora. Ok, así es como nos queda nuestro oscilador en su parte exterior. Y ahora que tenemos nosotros ya listo, todo limpio, vamos a empezar a armar nuestro oscilador. Vamos a empezar a aplicar un poquito de lubricante aquí, de aceitito, para ya empezar a armar. Esto viene aquí, ok. Y luego le ponemos su rueda dentada que tiene que embonar acá. O sea, ahí y aquí, ¿correcto? Ahí lo metemos. Le vamos a poner su tornillito. Y tiene que girar totalmente libre, ¿correcto? Ahora vamos a ponerle su embragador. Miren, todo está limpio. Su embragador. Y ahora, por supuesto, su respectiva tapa. Y le colocamos entonces su primer tornillito aquí. Ahí tenemos el primer tornillo. Y ahora le ponemos el segundo tornillo, que va aquí. Y aquí, donde ven ustedes, tenemos un oscilador totalmente libre, pero antes le vamos a poner ya su mando, el mando que viene aquí. Lo ponemos totalmente y ya queda ahí. Así es como debe de lucir tu oscilador, el oscilador de tu ventilador, no importa si es Lasco como este o si es un ventilador chino. Tu oscilador tiene que lucir de esta manera y así el eje de tu ventilador estará totalmente libre a la hora de hacer engrane con la rueda dentada de acá del oscilador, ¿ok? Todo esto está libre, todo esto está suavecito, ya no hay suciedad como lo había antes, así que si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, ahí puedes seguir con nosotros.